La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Dios castiga. Erróneamente, muchos pastores predican que Dios ya no castiga o que nunca ha castigado. Dios castiga, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo se ha manifestado el castigo en el Señor. Yo siempre estoy hablando de eso. Ahora, el castigo de Dios es para un pueblo desobediente y un pueblo incrédulo. Entonces, Salmo 31, 39, 11, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. 6.1, Salmo 6.1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Sabemos que en la ira de Dios es donde somos castigados. Y todos somos hijos de la ira antes de llegar a los pies de Cristo. 38.1. Jehová, no me reprendas en tu furor, no me castigues en tu ira. 73.14. He sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. 89.32. Entonces castigaré con varas su rebelión y con azotes sus iniquidades. 118.18. Me castigó gravemente ya, mas no me entregó a la muerte. No me entregó a la muerte. Proverbios 3, 11 y 12. El 12 es el más conocido de todos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Proverbios 10:10. El que guiña el ojo, acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. El necio de labios será castigado. 11:21. Tarde o temprano, el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. 17:5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Un testigo falso, eso ya lo estudiamos. Un testigo falso es una persona que anda predicando un falso evangelio, hermanos. De hecho, ya ahí está. Pablo saca del Antiguo Testamento, dice, maldito el que predique un evangelio diferente. Entonces es un falso testigo, no conoce a Dios y por lo tanto se anda envaneciendo, enseñando cosas que no debe de enseñar. Y por eso les vienen los castigos. Y vamos a ver lo que acontece, cómo es como Dios castiga. Por ejemplo, en el tiempo de Daniel, ya el pueblo de Israel había sido castigado, la mayoría habían muerto por mano del ejército de Nabucodonosor. Solamente un remanente estuvo en Babilonia. Y aún en Babilonia, aún con el remanente y la descendencia, eventualmente Nabucodonosor levanta una imagen de él, que eso es simbólico para la iglesia de amar al mundo. El que ame al mundo recibe la ira de Dios. Pero si nosotros mantenemos puestos los ojos en Cristo Jesús,
Es lo que dice Jesús en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Ni uno de nuestros cabellos se quemará. O sea, no vamos a tener temor. No temeremos el terror nocturno. Que todo esto es castigo, hermanos. Entonces, el falso testigo es una persona que andan predicando el evangelio sin ser puestos por el Señor. Lo hacen por orgullo, por dinero. Y por lo tanto habla mentiras. Entonces el que habla mentiras morirá. Morirá. Ahora, eventualmente esa persona va a morir a sus deseos carnales. Si no termina aquí, bueno, el día que se muera, pues hasta ahí llegó. Entonces en la otra vida se va a mirar separado de Dios. Ese es hay 7 castigos. Primero viene una exhortación. Y después de esa exhortación, si uno no se arrepiente, entonces vienen los castigos, los 7 castigos. Y es Dios quien pone a Satanás para que adoren a Satanás. Y por lo tanto, les va muy mal, hermanos, muy mal. Proverbios 20:30. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. 30:10. No acuses al siervo ante su señor. Por ejemplo, una persona que viene y acusa a Pablo o a Pedro, o sea, a sus discípulos, ante su Señor, porque son siervos del Señor. Dice, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Eso es literal, pero también es simbólico. Entonces, Isaías 1:5. ¿Por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía se rebelan? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y ni aún así se arrepintieron. ¿Y qué hizo el Señor? A través de Isaías dice, voy a usar al ejército de Siria para que los mate. ¿Y qué hicieron? Dice, porque Asiria son mi martillo. Isaías 2:9. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Jesucristo cuando se levanta para castigar. Aunque nosotros nos podemos esconder en Él. En Él. Isaías 9:13, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba. Este es Dios, el único Dios. Ni buscó a Jehová de los ejércitos. 10:3. ¿Qué harás en el día del castigo? ¿O a quién acogeréis para que los ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejarán vuestra gloria? Isaías 13:11. Castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Yo quiero mostrar cómo el Señor es que perdona nuestros pecados. Vamos a lo que yo siempre predico, Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, con las 12 tribus, pero que es simbólico también con nosotros. No como el pacto. La casa de Israel simbólicamente es el pueblo de Israel.
Y la casa de Jehová es simbólicamente a nosotros, la iglesia. Entonces es con todos, es con todos. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblos. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, una persona que recibe el Evangelio, recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a conducir a Cristo. O sea, los ángeles nos conducen a Cristo. Ya una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón, entonces el Señor nos ya comió, ya le dimos fruto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, pero, fíjense bien, aquí está la diferencia, hermanos. Aquí está la diferencia. Nosotros escuchamos el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo. Pero, cuando no damos fruto es porque nos dormimos. Es porque nos dormimos. O sea, nosotros escuchamos el Evangelio, a lo mejor estamos congregados y andamos ahí siguiendo la corriente del mundo. Entonces, como no estamos despiertos, aunque la gente esté congregada, pero no está despierta, ¿por qué? Porque no están esperando la venida de Cristo. Nosotros somos purificados esperando la venida de Cristo a nuestros corazones. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque usualmente no se enseña. Aunque la palabra de Dios dice Cristo, estén despiertos. La carne es débil, pero el espíritu es animoso. El espíritu tiene potestad sobre la carne. Entonces no se trata de enfocarnos en la carne. Por ejemplo, ya no voy a ser adúltero, o ya no voy a mentir, o ya no. El enfoque es estar en comunión con el Padre y con el Hijo. Con el Padre a través del Hijo y con el Hijo a través del Espíritu Santo, en espíritu y en verdad. Entonces, es estudiando la palabra de Dios y orando. Hay que dedicarle tiempo todos los días a la oración y a la palabra de Dios. Y de nosotros, ¿verdad? Estar constantes en la oración, ¿verdad? De repente yo le digo al Señor, le digo, ay Señor, yo me duermo. Pero Él me dice, pero yo estoy despierto, hijo. Yo estoy despierto. Entonces de repente me voy quedando dormido y el Espíritu me levanta. Todos los días, todos los días, todos los días. Pero debemos de ser, no tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos deje, hermanos. O sea, no debemos de entristecer al Espíritu Santo. ¿Cómo lo entristecemos? Con las malas obras, con las obras del mundo. Entonces es por eso que no podemos dar fruto. Es por eso que hay miedos. Es por eso que hay temores. Entonces, una persona va a vencer cuando reconoce pecador, se reconoce pecador y pone la confianza en Cristo. Pero debe de estar en Cristo todos los días, todos los días, todos los días. Entonces un día Cristo viene y le da paz. Y él se goza cuando recibe la paz. Entre la paz viene
que lo sacó de la esclavitud donde andaba. Entonces tenemos que también tener el entendimiento que fue Cristo quien nos sacó de ahí, no nosotros, para no gloriarnos. Porque si empezamos a gloriarnos nosotros y le quitamos el crédito a Cristo, entonces el Señor nos deja. Porque ya somos altaneros, ya somos orgullosos. Acuérdense de esto siempre, hermanos. Dios al orgulloso lo mira de lejos. O sea, le atamos las manos cuando andamos de orgullosos. Pero al humilde de corazón, al humilde de espíritu, al que se humilla, se reconoce quién es, está atento a sus oraciones. Deuteronomio 8:5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios, te castiga. Levítico 26, 14 al 18. Primero les dice que cumplan los mandamientos. Si los cumplen, van a ser bendecidos. Si no los cumples, dice, pero si no me oyeres, es necesario escuchar ya, hermanos, al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos va a hablar acerca de lo que tenemos que hacer. Yo les he dado ejemplos. Yo los comparto para que sepan. Cuando a mí un pastor a donde yo me congregaba me decía que tengo que divorciarme y tener un certificado de divorcio para poder yo estar, fíjense, bien con el Señor. El Espíritu Santo me dijo, no. Y no me dijo, no, me dijo, tú tienes esposa, honra a tu esposa. Entonces yo puse atención a lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo y perdí. No sé lo que me dijo el pastor ya de ahí, ya no lo escuché, porque mi oído estaba más pendiente de lo que me estaba diciendo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el pastor, he ahí la importancia de saber que Cristo es nuestro pastor, hermanos. Dice Pablo, si yo les enseño un evangelio diferente o por carta, por ahí, oigan al Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo, aunque también el Espíritu Santo debe de cuadrar con lo que está en la Biblia y lo vas a entender. Una persona que quiere hacer la voluntad de Dios no va a ser engañada, hermanos. Eso dice la palabra de Dios. Por muy ingenuo, lo voy a decir así con mis palabras, no con el afán de ofender, por muy burros que hayamos sido en la escuela, que no entendemos muy bien las cosas. El Señor dice, por muy malo que seas para entender algunas cosas, yo te voy a conducir. Aunque no haya mucho entendimiento de las palabras, yo te voy a conducir. No te vas a desviar. Dios lo que quiere es nuestro corazón, hermanos. Nuestro corazón. Para que Él pueda obrar a través de nosotros. Entonces dice, si no oyes, si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, ¿cuál es el mandamiento? Lo acabo de hacer, lo acabo de poner ahí. Debemos de escuchar a lo que enseñó Cristo, porque Él es el que vino a enseñar cómo son los mandamientos. Entonces, los mandamientos apuntan a Cristo y al Espíritu Santo. O sea, los mandamientos apuntan a Cristo. Pero es Cristo quien manda a los ángeles a escribir con el dedo de Dios, que son los ángeles, en nuestra mente y en nuestro corazón. Son los ángeles mismos los que nos están hablando, pero mandados por Cristo. Mandados por Cristo del cielo. Dice, si nosotros escuchamos el Evangelio, creemos, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar a lo que nos dice el Espíritu Santo,
que debe de estar cuadrado con lo que dicen las Escrituras. Entonces dice, pero si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciara mis estatutos, Juan dice, no se los digo, Juan dice que ¿cuáles son los mandamientos? Que creamos en Cristo y que amemos a nuestro prójimo. Esos son los mandamientos, esos son los 10 mandamientos, que creamos en Cristo y que amemos a nuestro prójimo. Si no amamos a nuestro prójimo, esa es la evidencia de que no amamos a Cristo, de que no creemos en Cristo. Todavía no creemos en Cristo cuando no amamos. O sea, por eso no estamos dando fruto. Ahora, Cristo dijo de los 10 mandamientos, no juren. No juren. Hay un mandamiento que dice, no jures. Y Cristo dijo, no juren, no juren. Entonces, el primer mandamiento es, en los 10 mandamientos, la ley que apunta a Cristo. Yo soy Jehová tu Dios que te saca de tierra de servidumbre. Que te sacó de tierra de servidumbre y te saca. Ese es el primer mandamiento. Primero hay que creer en Dios. El segundo es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es la idolatría, hermanos. Esa es la idolatría. Y todos los que están en la segunda tabla, sin excepción, son idolatría. La avaricia es idolatría. El adulterio es idolatría. El robar es idolatría. Es idolatría. Todo lo que está en la segunda tabla es idolatría. El mentir es idolatría. Pero hay que entender la idolatría. Entonces, por ejemplo, si yo miento para yo sentirme mejor, entonces, ¿cuál imagen estoy mostrando? La imagen de Satanás. No me estoy haciendo a imagen de Cristo. Me estoy haciendo a imagen y semejanza de Satanás y no a la de Cristo. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque me quiero alabar yo, para que la gente hable bien de mí. Eso es idolatría. Entonces, el primer mandamiento es, vamos a decirlo, Cristo es el Hijo de Dios. Ese es el primer mandamiento. Hay que creer. Entonces, si tú crees en Cristo, si tú no crees en Cristo, tú no vas a escuchar lo que Cristo dice. Tan simple como eso. Al que vino y le dijo, maestro bueno, dice, ¿cómo entro en el reino de Dios? O en el reino de los cielos. Cumple los mandamientos. Dice, yo los cumplo. Dice, te falta uno. Te falta uno. O sea, él estaba cumpliendo en la carne los que estaban en la tabla. Entonces, pero él no se puede justificar a sí mismo. Entonces Jesús le dijo, te falta uno. Anda, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y sígueme. O sea, yo soy Jehová tu Dios. Y yo te saco de servidumbre, pero me tienes que seguir. Yo te voy a quitar el amor al dinero, pero me tienes que seguir. Y él no quiso, él prefirió el dinero. O sea, no creyó. Él no creyó. Si hubiera creído que Jesús era el Hijo de Dios, lo hubiera seguido. Esto también aconteció para enseñarnos a nosotros. Entonces, ahora, ¿qué puede decir una persona si somos así? Decírselo al Señor. Señor, yo tengo la confianza en el dinero y no en usted, Señor. Yo lo quiero seguir, pero me da miedo. Porque no tengo fe. Perdóneme, Señor, yo lo quiero seguir de verdad, pero quíteme esto, Señor. Entonces, Dios quiere tu corazón, ahí le estás dando tu corazón, entonces el Señor te va a quitar el amor al dinero. Te lo va a quitar. Acuérdense que los judíos
son el ejemplo para nosotros en lo espiritual. Es de nuestro corazón en donde debemos de aborrecer el dinero. Señor, ya no quiero tener la confianza en el dinero, la quiero tener en usted, Señor. Ayúdeme mi fe, mi Señor. Yo lo reconozco, Señor. ¿Por qué? Porque si tú te propones, tú vendes todo, como está en 1 Corintios 13. Si yo diera todo mi dinero y lo diera a los pobres, pero no tengo amor, o sea, no tienes a Cristo, nada eres. O sea, es de tu corazón. Tú sigues a Cristo y cuando sigues a Cristo te van a hacer. ¿So qué es primero, seguir a Cristo o dejar las riquezas? ¿Qué es primero? Seguir a Cristo. Eso es primero. Entonces, por ejemplo, el que estaba ahí le dijo, Señor, bien le pudiera decir, Señor, pues yo tengo mucho dinero, yo te voy a seguir y tú enséñame para ver cómo lo voy a dejar. Entonces es obvio que él no, a él le faltaba todavía conocer la misericordia de Dios. Entonces, pero ahora, Cristo le está hablando. Cristo le está hablando. O sea, a nosotros nos puede estar hablando el Señor. Cuando Cristo nos habla, hermano, y nosotros obedecemos, pasan cosas sobrenaturales. A mí me ha pasado eso. Todos nos revelamos sin excepción, hermanos, todos. Entonces debemos de atrevernos a hacer las cosas que el Señor nos dice, ya una vez que estamos escuchando la voz de Dios, a hacerlas. Porque el poder de Dios, porque su poder se manifiesta en nuestras debilidades. Dice, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciara mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, acuérdense que Cristo este es el pacto de la ley, pero Cristo hizo un nuevo pacto. Yo también haré con ustedes esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Eso está en Ageo. ¿Verdad? Trabajan y trabajan. ¿Cuánta gente no hay ahorita trabajando y trabajando y trabajando y no le alcanza el cheque? Porque Dios mismo lo puso así. Como diciendo, Satanás, ponen a esta persona para que quiera más y no esté harto de lo que tiene. Eso lo hace Dios, hermanos. Lo hace Dios a través de Satanás. Entonces Satanás pone en la persona, mira, tener más sexo, ser más lujurioso, ser más mentiroso, ser adúltero. Eso lo pone Satanás. Y esto Dios lo hace con los cristianos que no obedecen. Dios lo hace, hermano, es Dios quien. Entonces ahí Dios los está exponiendo. Por sus frutos los conoceréis, y la gente terca seguirá a los falsos profetas. Por sus frutos los conoceré. Cuando una persona se le enseña y aún así sigue falsos profetas, les viene también esto. Porque no nos desechan a nosotros, a los servidores de Dios. Desechan a Cristo. Y lo vamos a leer. Pondré mi rostro contra ustedes y serán heridos delante de vuestros enemigos, y los que los aborrecen se enseñorearán de vosotros y oirán
sin que haya quien los persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, fíjense bien, aquí están las 7 plagas del Apocalipsis. Primero es esto, cuando no seguimos a Cristo. Yo voy a poner mi rostro contra ustedes, y serán heridos delante de vuestros enemigos, y los que los aborrecen se enseñorearán de ustedes, y huirán sin que haya quien los persiga. La semilla no les va a alcanzar, su cheque no les va a alcanzar. Esto viene de Dios para los cristianos. Si a una persona no le está alcanzando su salario, es porque no están siguiendo a Cristo. Entonces, ya ahora, si ya una vez reconocemos, Señor, yo he comprado cosas porque quiero tener más de lo que puedo. Dice Pablo, estemos contentos con lo que tenemos. Entonces, el ir a comprar a crédito cosas que no podemos comprar, ahí ya estamos pecando contra Dios, porque eso es avaricia. ¿Cómo yo voy a comprar una cosa que no puedo pagar? No, Dios proveerá. No, Dios va a proveer para nuestras necesidades. Si yo voy y me compro un Mercedes-Benz, Dios va a proveer para que me pague un Mercedes-Benz. Eso es avaricia, hermanos. Es más, olvídense yo traigo una carcanchita y que trabaja bien. Y yo digo, con esa carcachita puedo andar unos 10, 15 años. Si yo voy, y de hecho yo un día me dice uno de mis familiares, mi sobrino me dice, tío, vamos, yo le saco un carro nuevo. Dice, están bien baratos. Le digo, no, hijo, gracias, te lo agradezco. Dios te bendiga, hijo mío, por el ofrecimiento, pero no lo necesito, no ocupo yo un carro nuevo. No. Entonces, la avaricia es idolatría, hermanos. Entonces, cuando hacemos esto, dice el Señor, y si aún con estas cosas no me oyes, yo volveré a castigarlos 7 veces. Ahí están los 7 pecados, los 7 castigos del Apocalipsis. Y el 7º es el más doloroso, que es precisamente cuando viene Cristo, en la segunda venida. Entonces, pero si ponemos la mirada en Cristo Jesús, eventualmente durante la prueba, que también es castigo, pero también es prueba, pero como ya ponemos la mirada en Cristo Jesús, Jesús se levanta, ¿pero a qué? A limpiar el templo, simbólicamente, hermanos. Y viene con un chicote a limpiar este templo que somos nosotros. Y les dice a los demonios a los que teníamos, a volar, órale, a volar. No pueden estar en mi templo. Y se van, ahí es en donde se van los miedos, hermanos. Ahí se van los temores. Ahí se van las enfermedades. Una enfermedad del SIDA, del cáncer, se van. Porque somos el templo de Dios. ¿Por qué una persona se muere de cáncer? ¿Por qué una persona se muere de SIDA? Ese es castigo, hermanos. Es castigo. Hay muchos pastores que les da miedo. Si yo me muero de eso, es porque Dios me castigó porque yo anduve de desobediente. Ahora todos vamos a morir. Todos vamos a morir. ¿De qué nos vamos a morir? Bueno, de algo nos vamos a morir. Pero no vamos a morir de una enfermedad. Puede ser de un paro cardíaco, puede ser a lo mejor que nos cortan en un carro donde alguien nos mata por ahí con una pistola o qué sé yo, ya depende de lo que... A los profetas a todos los mataron. Vamos a beber de ese cáliz. Bueno, yo le digo al Señor, Señor, hágase su voluntad en mí. Si a mí también me van a matar, pues ya pudiera ser que me van a atropellar o me van a matar con una pistola o qué sé yo. Pero un verdadero cristiano
que se muera así de una enfermedad. Una persona que está enferma es porque está siendo castigada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Poner los ojos en Cristo Jesús, regresar al Señor y escucharlo y hacer lo que Él nos dice. ¿Cómo Dios va a sanar a una persona que odia a su prójimo? ¿Cómo Cristo va a sanar a una persona que, estoy hablando cristianos, cómo Cristo va a sanar a una persona que no quiere perdonar a alguien que le ofendió? Eso no funciona así, hermanos, no funciona así. Entonces debemos de poner la mirada. Ya nos predicaron el Evangelio, ya recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llevar a toda la verdad. El Espíritu Santo nos dice, perdona al que te ofendió. Y puede ser alguien que violó a una mujer, puede ser alguien que mató a tu familiar. O sea, estoy hablando de cosas graves. Puede ser alguien que te violó. A mí me violaron 3 veces. 3 diferentes personas. ¿Qué me dice el Señor? Perdona y bendice. Yo bendije a esas personas. Porque eso es lo que me dice el Señor. ¿Cómo Dios me va a sanar si yo no perdono? De hecho, Cristo da el ejemplo. Él da el ejemplo. Viene una persona que le dice que le debe 10,000 talentos. Talentos. Mucho dinero. Entonces lo trae el rey es Cristo, y le dice, págame lo que me debes. O sea, véndanlos a él, a su esposa y a sus hijos, y voy a colectar lo que se pueda, porque se podían vender. Entonces él le dijo, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, todo te voy a pagar, nomás dame tiempo, mira. Y el rey, o sea, Cristo, tuvo misericordia de él. Entonces le dice, vete, está en su reino. Este es un cristiano. Entonces este cristiano viene con una persona que le debe 50 denarios, que no es nada a comparación de lo que le perdonó el rey. Y lo agarra del cuello y le dice, págame lo que me debes. Y no lo quiso perdonar. Entonces un ángel de Dios, precisamente el Espíritu Santo, el ángel que pone el Señor, va y le dice al Señor, a Cristo, a este al que perdonaste, no quiso perdonar. O al Padre, que es lo mismo. Entonces, ¿qué dice Cristo? Tráiganmelo. ¿Y qué le dijo? Siervo malvado, ¿no te perdoné todos tus pecados? ¿No te perdonó mi Padre todos mis pecados? ¿No deberías de haber hecho tú lo mismo con tu prójimo? ¿Con tu hermano? ¿Y qué dice? Métanlo. Va a pagar hasta el último centavo. O sea, toda mala mirada, todo adulterio, todo ojos de adulterio, todos los pecados los tiene que pagar. Les va mal, hermano. Sufren y sufren. Eso es justicia. Eso es justicia. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar en el reino de Cristo con el amor que Él nos da? Porque esta persona a la que deberías de perdonar, estamos... es como Pablo lo menciona así, y así está en el Antiguo Testamento. A los levitas, el Señor les dijo que tenían que tener el fuego y que el fuego nunca se apagara. Entonces, había personas que se encargaban de cuidar el fuego. Sobre todo en la noche, pues en el día cualquiera están despiertos, pero en la noche ponían personas, no sé cuántas, no lo sé, lo desconozco, pero yo sé que hay personas a los que las personas, a los levitas ponían para cuidar el fuego, que era el fuego donde se quemaban las ofrendas y todo eso. Entonces,
Las personas tenían que estar despiertos. Entonces estarle echando ahí a madera para que entonces esa madera eventualmente, ¿qué se hace? Carbón. ¿Y qué se le hace al carbón? Eventualmente soplarle y luego ahí está el fuego, o sea, no lo dejen apagar. A esto Pablo lo menciona como ascuas o carbones encendidos. ¿Cuándo? Cuando nosotros perdonamos. Es como poner fuego en esa persona malvada. Viene un violador, viola a una mujer, viola a una mujer. Eso es bien malvado. Esa persona lo agarran, lo meten en la cárcel. Ese es el castigo. Dios da el castigo y Dios pone personas para que lo castiguen. Pero la mujer en su corazón debe de perdonarlo. Hasta los psicólogos dicen eso. Entonces, ¿por qué? Porque una mujer que viene a Cristo y no perdona a esa persona que le causó mal, y sí, es grave, sí, pero son más graves nuestros pecados para contra el Señor si no los perdonamos. Entonces, cuando una persona en su corazón bendice a esta persona que le hizo mal, le está poniendo, dice Pablo, es como darle carbones encendidos, o sea, y más si aún se lo dice, por ejemplo, si viene, no, pues él lo agarra la policía, entonces la llaman a corte y la mujer tiene que declarar, y la mujer declara, sí, él me violó, pero ella le puede decir, ¿sabes qué? Yo te perdono lo que me hiciste. Ella lo puede perdonar, sí, pero lo van a meter a la cárcel de todos modos, porque ya está ahí en el juicio. Y hay casos en donde ha pasado eso. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levantará, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Déjenme explicar esto, hermanos. Nosotros recibimos el Evangelio, ¿ok? Quiero ser claro en esto. Aquí está, esto ocurrió, ¿ok? Obviamente está hablando Jeremías, está hablando Dios por boca de Jeremías. Entonces nosotros debemos de saber cuándo la venida del Señor, porque hay señales, hay señales. Entonces, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Estar despiertos, esperando la venida de Cristo a nuestros corazones. Entonces él dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina
guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo dicen nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado el mentira y la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres. Ahí está, ¿se fijan? Daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Si ya hablé yo de esto. El cheque no alcanza. Porque desde el más pequeño, ¿qué pecados hay aquí? Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaños. Y yo ya les dije que el amar este mundo es avaricia, hermanos, es idolatría. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Por ejemplo, viene un cristiano que ya recibió a Cristo, dice en su corazón, ¿verdad? No, yo ya fui bautizado, ¿ok? Entonces esa persona viene o está escuchando la predicación del pastor, ¿verdad? Entonces esta persona dice, oiga hermano, pues fíjese que oren por mí porque yo no tengo paz, ¿verdad? Ando bien endeudado, tengo muchos... no se preocupe hermano, Dios le va a bendecir, mire, dé una ofrenda más grande, ¿verdad? Pague sus diezmos y Dios lo va a bendecir, hermano. Dios le va a traer paz. Entonces estas personas hacen esto. ¿Cómo sé esto? Mi hermano que anduvo ahí en el Evangelio de la Prosperidad, él mismo me decía, dice, no, pues la gente cada vez está más jodida ahí donde él iba. Pero ahorita casi donde quiera se enseña el Evangelio de la Prosperidad. No en todas las congregaciones, hermanos. Pero en todas las congregaciones en las que yo he estado, en todas he mirado el orgullo del pastor, sin excepción. Sin excepción. Entonces, ¿qué a poco Dios no va a corregir eso? Entonces, ¿qué dice? Paz, paz, y nunca tienen paz. Resulta que Cristo es el príncipe de la paz. Entonces, ¿cómo una persona cristiana no tiene paz? Ahora, Cristo no se va a tardar a venir al corazón de nosotros si nosotros estamos despiertos. Nosotros escuchamos el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo, debemos de estar despiertos. Nadie sabe cuándo va a venir Cristo, por eso debemos de estar despiertos a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si Satanás supiera cuándo va a venir Cristo, entonces Satanás viene y pone, por ejemplo, cuando yo ando predicando el Evangelio con alguien, es muy típico que Satanás pone a una persona ahí para que la persona no escuche el Evangelio. Muy típico, muy típico. Especialmente cuando le voy a hablar de Cristo, ¿verdad? Porque a veces yo le doy un contexto y luego ya cuando le voy a hablar de la salvación en Cristo Jesús, suena el teléfono, que ya pitó alguien por allá, que ya le habló una persona que va caminando para preguntarle la hora, o sea, sobran. Entonces, la venida de Cristo, nadie sabe. Entonces, cuando uno está congregado y uno ya recibió el Evangelio y uno ya recibió el Espíritu Santo, debemos de estar despiertos. Y ahí tú estás despierto. Y entonces un día viene Cristo y te visita. Es cuando Cristo viene a tu corazón.
entonces ya lo puedes entender. Ya diste fruto, ya tú comiste con Cristo. Cristo puso mesa delante de ti, delante de tus adversarios, como en el Salmo 23. Cristo comió, el Padre comió y tú comiste con Cristo y con el Padre. ¿Y qué pasó? Recibes la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Y Cristo te quita los miedos. Ya no le temes a la muerte. Ya no temes que tus hijos se mueran. Ya no temes que tus hijos se enfermen. Ya no le temes. Pero ¿qué debemos de seguir haciendo si ya Cristo vive en nosotros? Seguir. O sea, si ya vimos lo que comimos. O sea, si uno anda comiendo, por decir, garbanzos así crudos, y anda uno comiendo comida, que un elote así crudo, y viene Cristo, y Cristo nos pone manjares, así nos pone, qué sé yo, ahí una comidita ahí de un becerrito así como tipo, qué sé yo, de allá de Monterrey, de al pastor o qué sé yo. ¿A poco vas a regresar a comer garbanzos? O sea, ya sabemos. Entonces, Cristo vino, comió, se va. Pero Él quiere más fruto. Los árboles cada cuándo dan fruta. Hay árboles que dan fruta cada año, hay otros que dan fruta más de una vez al año. Entonces debemos de dar fruto. Pero para seguir dando fruto debemos de mantenernos despiertos en la palabra y orando. Y poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo. Y haciendo lo que nos dice el Espíritu Santo. Entonces así es como curamos la herida de las personas, de las que están enfermas, de las que están sufriendo, de las que no tienen paz, de las que tienen temores, de los que tienen inclinación a quitarse la vida por la depresión, por la ansiedad. Dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja. Y lo que les he dado, pasará de ellos. ¿Por qué no estamos sentados? Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer. Y nos ha dado a beber aguas de hiel, o de ajenjo, vamos a decir, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien. Día de curación y he aquí turbación. Desde Dan es uno de los hijos de Israel. O sea, era una tribu, la tribu de Dan. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos. El sonido de los relinchos de sus corceles tembló al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia. A la ciudad y a los moradores de ella, porque he aquí yo envío sobre vosotros, fíjense bien, serpientes, áspides contra las cuales no hay encantamiento, y los morderán, dice Jehová. ¿Quién son las serpientes? Sabemos lo que quiere decir serpientes. Ya, ustedes que siguen aquí han estudiado aquí. Falsos profetas y ancianos. Esas son las serpientes. Que eso es lo que está pasando en esta generación a diestra y siniestra, hermanos. Y los morderán. No solamente es el pecado de los profetas. Esa es la consecuencia por seguir el mundo. Estoy hablando aquí a la nación de aquí Estados Unidos, y se ha expandido todo esto por todo el mundo. Está claro que Dios castiga, hermanos. ¿Ok? Vamos al Nuevo Testamento, Hebreos 10, 26 al 31.
Espérame tantito, sí. Porque si pecáramos voluntariamente, vaya madre, voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mateo 24:51 dice, y lo castiga, vaya y ven el contexto, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En el Mateo 25:46, y fíjense, Mateo 24 es la doctrina, ¿ok? El que persevere hasta el fin se salvará de la ira de Dios. Entonces Pablo dice, Pablo ya era salvo en Cristo, él predicaba el Evangelio, pero él debía de permanecer. Él mismo dijo, dice, no, pues yo ando predicando, dice, yo también debo de cuidarme, no vaya a ser que yo ande predicando y al último yo me quede fuera. Pero ya una vez que termina la carrera, el Señor le dijo, Pablo, pues ya te vienes conmigo. Entonces Pablo dice, él peleó la batalla, él corrió la carrera, él guardó la fe en Cristo Jesús y como consecuencia amó a su prójimo, pues fue el de los más grandes predicadores. Mateo 25:46, e irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El castigo eterno es separados de Dios. La vida eterna es conocer a Dios. Y esto comienza ya, ahorita. El castigo eterno es, pues están separados de Dios. O sea, el ángel que recibieron, que es el que nos da vida, se los va a quitar. Y cuando se mueran, la segunda, como han estado muertos, los que nunca estuvieron vivos, pues han estado muertos, pues es obvio que le van a tener miedo a la muerte natural. Pero una persona que murió a los deseos de este mundo, ya murió una vez. Resucitamos juntamente con Cristo. La segunda muerte, ¿cuál es? La natural. Es la segunda muerte para nosotros. Para el incrédulo, ¿cuál es la segunda muerte? Para el incrédulo, está muerto. O cuando se muere, la muerte natural es la primera muerte. La segunda muerte es cuando se vea separado de Dios en la otra vida. Esa es la segunda muerte, cuando se vea separado de Dios. Marcos 6:11. Si en algún lugar, este es a los discípulos, no los recibieran ni los oyeran, salid de allí y sacúdanse el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto les digo que en el día del juicio, cuando viene Cristo, y Cristo viene, hermanos, vamos a decir, se los voy a decir simbólicamente, Cristo viene cada 7 años, simbólicamente. O Cristo viene cada sábado a cenar personas en día de reposo. Pero es simbólico. Es simbólico. Entonces, resulta que los tiempos y las sazones somos nosotros. Cuando nosotros venimos a predicarle el Evangelio a una persona, nosotros somos una estación. Nosotros andamos predicando a Cristo. Entonces una persona que nos rechaza, o sea, rechaza a Cristo,
le viene el castigo. Entonces, como recibió, no quiso escuchar el evangelio, Cristo viene independientemente si la persona está preparada o no. Entonces, Cristo viene, entonces hay un castigo, porque no quiso creer al mensaje que nosotros traemos. Y para cada persona es diferente. Entonces ya esa persona, a través del sufrimiento, vuelve a venir Cristo, por decir otro día de reposo, o por decir a los 7 años, simbólicamente, porque el 7 es simbólico. Entonces, esa persona que está en el sufrimiento recibe el evangelio. ¿Qué tiene que hacer? Estar en espíritu y en verdad, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Entonces una persona, para cuando venga Cristo Jesús una vez más a comer o a castigar, ¿qué va a pasar? Vamos a estar, está en Mateo 24, Lucas 21, ¿qué va a pasar cuando venga Cristo? ¿Seguimos amando el mundo o estamos despiertos? A los que estamos despiertos, ahí dice, levanten la cabeza. Ustedes no van a ser avergonzados. Ustedes no van a ser avergonzados. Por el contrario, les voy a dar paz o te voy a sanar de lo que tengas. Esa es la diferencia. Si en algún lugar no os reciben y no os oyeren salir de ahí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ciudad también es una persona. Por ejemplo, yo soy una ciudad. El Señor me lo mostró. Yo no lo sabía. Entonces, y el Señor me mostró en donde yo andaba. O sea, la idolatría, y era como una ciudad. Yo andaba en una ciudad, yo era un miembro de un cuerpo que anda en una ciudad que no tenía salida. Y ahí yo miré templos, pero las cruces estaba todo como abandonado, estaba todo feo. Vaya, era como un gueto. Entonces, yo andaba en un gueto. Yo no sabía que había una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Yo no sabía que había un gozo que no se puede explicar. Yo todavía no tengo dominio propio, hermanos. Ese es fruto del Espíritu. Ese es fruto del Espíritu. Entonces yo le digo al Señor, yo todavía de vez en cuando me enojo, cada vez es menos, ya casi no me enojo, pero todavía me enojo. Entonces yo sé que yo necesito dominio propio y yo sé que ahí en mi debilidad el Señor, pero yo sé que es por persecución. Entonces yo me gozo y yo sé que cuando soy débil, entonces el Señor me hace fuerte. Lucas 12:46, vendrá el Señor de aquel, vean el contexto, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no esté, de que éste no espera, ahí está lo que les acabo de decir, y a la hora que no sabe, y le castigaré duramente y le pondrá con los infieles. Jesús viene, independientemente de si una persona está lista o no. Cuando viene Jesús, ¿vamos a estar de pie? ¿O nos vamos a retirar avergonzados? Lucas 23:16, le soltaré pues después de castigarle. Vean el contexto, 23:22. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Resulta que Poncio Pilato castigó a Cristo. Cristo llevó nuestro castigo para que ya nosotros no sigamos siendo castigados, hermanos. Segunda de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y misericordiosos y los que andan haciendo justicia?
y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hay juicio, hermanos, viene Cristo. En esta vida hay juicio. ¿Cuántas veces ha venido Cristo? Una sola vez. Él quiere venir a comer. ¿Cuántas veces fue salvo el pueblo de Israel? Varias veces. Pero los que desobedecieron quedaron postrados en el desierto. Todos, sin excepción de 2. Ahora fíjense, obviamente yo estoy aquí comprobando que Dios castiga, creo que ya lo hemos comprobado con la palabra de Dios, Apocalipsis 3 del 14 al 22. Fíjense, el Señor nos castiga, o el Señor nos llama en el sufrimiento. El Señor nos ama, Entonces, ¿qué quiere Él? Fíjense, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Vamos a decir que este sería como para los que predican el evangelio de la prosperidad. Dios quiere que tengas mucho dinero. Ese es un falso testigo. ¿Quién es un testigo de Jehová? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación. Cristo es el primero. Ya lo estudiamos, es el primero de la nueva creación. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y fíjense ver qué es tibieza. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca cuando venga y coma. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No lo sabes. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Lo que yo siempre predico, hermanos. Oro refinado en fuego. Para que seas rico. El oro refinado en fuego es Cristo. Es Cristo. Que Cristo no fue sacrificado por nosotros. ¿O qué pasa con el oro? Pues debe de ser, para sacar el oro debe de ser purificado. Cristo, hermanos, Él nunca pecó, pero Él llevó todas nuestras, Él que es oro, llevó toda la suciedad que tiene el oro para ser purificado. ¿En dónde fue purificado? En la cruz. Y antes de la cruz, comenzando, es más, comenzó en Getsemaní. Con la angustia. Hay gente que sufre de angustia y hay gente que se mata. Terminan matándose, personas con gran depresión también. Porque sabía lo que le venía. Cristo es el oro refinado. Compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico, para que tengas tesoro en el cielo, que es Cristo, y vestiduras blancas para vestirte. O sea, creyendo, o sea, para verdaderamente poder decir, yo creo, Señor. Porque si decimos que creemos en Cristo, entonces ¿por qué ponemos la confianza en el dinero? No hemos creído. He ahí la importancia de que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda la verdad, y toda la verdad es Cristo. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, la confianza en el dinero. Y unjas tus ojos con colirio para que veas, para que puedas ver el reino de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Por qué Cristo nos castiga? Porque nos ama. Sé pues celoso y cambia tu camino. Arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Cristo es la puerta, lo sabemos. Si alguno oye mi voz, no es que no sepan, es que no quieren escuchar lo que el Espíritu Santo les dice. El rebelde. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él. Fíjense, cenaré. ¿Por qué dice cenaré? Porque es de noche. Porque él sabe que anda en tinieblas. Y cenaré con él y él conmigo. Lo que está en el Salmo 23. Al que venciere, ¿cómo se vence? Abriéndole la puerta. Señor, tan simple como esto, Señor. Ya no quiero poner la confianza en el dinero, Señor. Yo la quiero poner en ti, Señor. Cristo Jesús, te entrego mi corazón, Señor. Guíame, Señor. Y escucha lo que te dice el Espíritu. Y haz lo que te diga el Espíritu. Vamos a poner 2 ejemplos. El Espíritu te puede decir, ve, agarra tu dinero y dáselo a los pobres. O bien pudiera ser, tú simplemente pon tu confianza en mí y no en el dinero. Tan simple como eso. O sea, es la confianza en el dinero, no que el dinero en sí sea... Judas traía la canasta del dinero, el que les daban. Entonces, a nosotros es necesario darle al predicador dinero o comida para que se sostenga, porque el obrero es digno de su salario. Pero yo ahorita, el Señor, como están pasando las cosas y hay mucha gente que se está aprovechando, la iglesia anda como bien escamada ahorita. Pero sí es bíblico de que el obrero es digno de su salario. Entonces yo por eso a ustedes les digo, hermanos, el Señor ahorita está cuidando de mí aquí, pero vayan y denle. Vayan y denle a una persona, independientemente de donde estés. Hay gente pobre. Pregúntale al Señor, Señor, condúzcame, Señor, a una persona para yo llevarle un taquito, que es como si me lo dieran a mí también, de igual forma. Como pagándome mi salario. Entonces, si lo haces por mí y lo estás haciendo también por aquel pobre, que le llevas un taquito, a lo mejor todos los días, un taquito, qué sé yo, un sándwich, o todos los días, no una vez, todos los días, y tu vecino, qué sé yo, pregúntale al Espíritu Santo a quién, y Él te va a decir en dónde está la necesidad, y no le digas, tú nada más dile, mire, este se lo traigo en el nombre de mi Padre Dios. No soy yo el que se lo traigo, es Él quien se lo manda. Tan simple como eso. Entonces, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y con esto termino, hermanos. Primero de Juan 4:18. En el amor no hay temor. En Cristo no hay temor. Sino que el perfecto amor, o sea, Cristo, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En este versículo tú puedes conocer si ya Cristo vive en ti. No de que te venga un pensamiento de temor, no, porque el pensamiento te lo va a poner Satanás, de temor. Pero tú tienes la confianza en Cristo, entonces te viene un pensamiento de temor.
tus hijos se van a morir porque andan en las drogas. Te viene el pensamiento. Pero tú la tienes en Cristo. Tú duermes como si nada. No te la vas a pasar ahí toda la noche, ahí no sin dormir, porque entonces si te la pasas sin dormir con temor porque tus hijos los pueden matar o algo porque andan en las drogas, todavía no has sido perfeccionado en Cristo Jesús. Hay algo todavía que, o sea, todavía Cristo no viene a tu corazón. Sigue despierto, sigue despierto. No quiere decir que estés, pudiera ser que algo andes haciendo mal, o simplemente ya estás despierto y Cristo viene pronto. Cristo no se tarda. Cristo viene pronto. Sigue despierto. Sigue despierto. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.